Buenas tardes a todos. El día de hoy nos toca hablar de técnicas de generación de ideas creativas. En este caso estamos ya tocando la segunda unidad de lo que sería el taller de generación de ideas creativas. Básicamente es importante que tengamos en cuenta que la creatividad es, podríamos decir, el punto de partida de la generación de ideas que pueden revolucionar los contextos en los cuales llevamos a cabo nuestra actividad emprendedora, ¿sí? Entonces, no siempre se puede cambiar el contexto donde operamos para hacerlo quizás más, eh, por sobre todo más receptivo a esa creatividad, pero después, luego sí es importante que nuestra mano posea una actitud creativa y sobre todo también disponer de una caja de herramientas donde podamos tener justamente esas técnicas y métodos para aplicar la creatividad en el contexto de nuestros emprendimientos y lograr desde luego que tengamos mucho éxito en lo que llevemos a cabo con la implementación de esa creatividad, ¿verdad? Entonces, las técnicas y métodos, si nosotros llegamos a dominar eso, mayor será la posibilidad de generar soluciones brillantes y novedosas que justamente nos harán a nosotros mucho más fuertes dentro del mercado en el cual nos estamos desenvolviendo. En este caso, el día de hoy vamos a ver la técnica Scamper, que es una técnica de lluvia de ideas. Básicamente se suele utilizar sobre todo para resolver situaciones relacionadas con la necesidad de generar un gran número de ideas, ¿sí? Y es una herramienta de creatividad que consiste en anotar distintas ideas que pueden surgirnos a nosotros de manera no sistematizada, ¿sí? Para después poder ir haciendo un filtro y analizando cada uno a fin de encontrar o seleccionar una de ellas como la mejor, ¿sí? Entonces cobra verdadero sentido cuando se utiliza en grupo. ¿Por qué? Porque justamente surgen más ideas dentro de ese entorno, entonces eso hace que la temática sea mucho más interesante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque favorece, como mencionaba también, el trabajo en equipo y ayuda a reforzar la colaboración entre las personas de la empresa y también a estimular actitudes de apertura, tolerancia y escucha activa a las propuestas que el resto va a presentar dentro de esa lluvia de ideas, ¿sí? Y también para obtener buenos resultados es interesante hacer que todos los departamentos de la organización puedan trabajar en esta técnica y así poder encontrar soluciones creativas que también ayuden justamente a la motivación dentro de ese entorno en particular. Entonces, los pasos para realizar esta lluvia de ideas, primeramente sería definir el problema o el asunto como un desafío creativo, ¿sí? Esto es extremadamente importante. Un desafío mal diseñado puede llevar a producir un montón de ideas que no nos sirvan de mucho para la resolución de los problemas que se puedan plantear, ¿sí? En general, entonces, los desafíos creativos comienzan por lo general con unas preguntas de qué manera podríamos hacerlo o cómo podríamos implementar o desafiarle a ellos a fomentar su creatividad en las ideas que buscamos, ¿sí? Entonces, el desafío debe ser conciso, directo al punto, también excluir toda información que no esté relacionada con el mismo. Por ejemplo, de qué manera podríamos mejorar un producto X o cómo podríamos incentivar a la gente local que se inscriba a un club en determinado. Entonces, siempre también es importante que al utilizar esta técnica podamos ponernos o limitarnos en un tiempo, ¿sí? Es decir, poner un límite de tiempo, ¿sí? Podrían ser, por ejemplo, 25 minutos para la experiencia con el grupo y que esto les permita definir también básicamente cuánto tiempo requieren como para poder hacer básicamente una idea creativa sobre el desafío planteado, ¿sí? Entonces los grupos más grandes suelen necesitar mucho más tiempo para que todos puedan dar justamente sus ideas. Alternativamente, pueden poner un límite de ideas, por ejemplo, como mínimo 50 y que tengan presente que también ya 100 es demasiada cantidad, ¿sí? Es importante
que no critiquemos las ideas que puedan surgir justamente en esa interacción. También, una vez que comienza justamente esta lluvia de ideas, los participantes dan propuestas y el facilitador debe tomar las notas que requieran necesarias justamente por cada idea que surge, ¿sí? Usualmente en una pizarra blanca o puede ser también en una hoja, ¿sí? Para que todos puedan ver y todos puedan también dar su opinión sobre cada una de esas ideas posteriormente. Está también absolutamente contraindicado criticar las ideas, no importa qué tan tontas, descabelladas o imposibles nos puedan parecer, todas deben ser escritas, ¿sí? En la pizarra y se debe fomentar la risa y no la crítica dentro de esa actividad, ¿sí? Seleccionar entonces las 5 ideas que nos parezcan más relevantes o que nos gusten, ¿sí? Y una vez que se termina el tiempo, seleccionar, hacer la selección ya de esa idea, asegurándose de que todos los participantes de la sesión estén de acuerdo con la elección, es decir, someter eso a una votación, ¿sí? Escriba entonces 5 criterios para juzgar cuáles ideas solucionan mejor el problema o el desafío. Entonces es importante que tengamos en cuenta siempre ciertos criterios y que por sobre todo observemos esos criterios, ¿sí? Entonces, los criterios deben empezar con la palabra debería, por ejemplo, debería ser legal, debería poder emplearse antes del 30 de julio, debería ser rentable, ¿sí? Son ejemplos de los criterios que podemos utilizar para la selección de esas ideas creativas, ¿sí? Entonces, dele a cada idea un puntaje de 0 a 5 puntos, dependiendo de cuán bien cumpla justamente con los criterios que habíamos diseñado anteriormente, ¿sí? Una vez que todas las ideas entonces han sido evaluadas por cada criterio, se sume cada uno de los puntajes obtenidos y de ese modo se seleccionen las 5 relevantes. Entonces, en este caso, podemos decir que también si surgen más de cinco opciones o de 5 ideas específicamente, nosotros vamos a someterlas igual a esos criterios y a una puntuación de cada uno, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es la idea que tenga un mayor puntaje, ¿sí? Debe ser justamente la que mejor solucione el problema o el desafío que planteamos anteriormente, ¿sí? Pero usted debería guardar un registro con las mejores ideas y su puntaje en caso de que después de todo la idea seleccionada no sea considerable realizar o no se pueda realizar. Entonces es importante también que tengamos un subregistro de las otras ideas que pudieron haber salido de esa lluvia de ideas tan importante. Técnica Scamper. Básicamente podemos definirla como sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Esta técnica favorece la generación de ideas, ¿sí? O de ideas creativas, básicamente, y consiste en contestar un listado preestablecido de 7 preguntas, ¿sí? Esta herramienta suele utilizarse para la fase del proceso de generación de las ideas creativas una vez que el problema o la situación ya estén perfectamente definidos y planteados. ¿Sí? Se trata entonces de una técnica creativa que se usa para darle la vuelta o ir más allá de la idea o producto que existe, ¿sí? Y que se nos acaba de convencer específicamente. Entonces es importante es importante esta técnica para la realización de modificaciones que queremos hacerle a un producto determinado, ¿sí? Entonces se trata básicamente de querer mejorar algo, ¿sí? Pero no saber quizás cómo hacerlo. Entonces aborda un problema desde un montón de nuevas perspectivas que básicamente buscan el mejoramiento de ese producto o de ese servicio, ¿sí? Y esto se analiza desde diferentes perspectivas, como mencioné, lo cual obliga siempre a nuestra mente a visualizar todo desde distintos ángulos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos claro el problema que nos tiene atascados o el punto que simplemente queremos mejorar, se trata entonces de hacer preguntas en torno específicamente a ese punto, ¿sí? Y tratar de darle una respuesta
lo más creativa posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica? Cada uno de estos conceptos incluye una serie de preguntas, las que debemos ir pasando, tratando de contestar cada una de ellas de diferentes formas, ¿sí? Todas esas respuestas serán ideas que van a ir saliendo a la luz y que de seguro nos van a dar también una diversidad de ciertos conceptos, lo que nos va a ayudar a que nuestro proyecto sea más creativo y por sobre todo que tenga la innovación que buscamos, ¿sí? Hay preguntas de todo tipo, las que se nos puedan ocurrir y cuantas más sean es mejor, ¿sí? Las preguntas serían más o menos de este tipo en cuanto a sustituir, ¿qué podemos sustituir para bajar los costos de producción? ¿Qué pasa si sustituimos un proceso en particular o qué pasa si cambiamos nuestra plataforma de ventas o la mejoramos, ¿sí? O incluimos quizás algunas modificaciones en esa plataforma y cuáles serían, ¿sí? En cuanto a combinar, sería qué pasaría si combinamos este servicio con este producto, qué combinaciones reducirían los costos, podemos combinar nuestro servicio con el de otra empresa para poder aportarle quizás un valor mayor a nuestra empresa. En cuanto a adaptar, podemos preguntarnos cómo podemos adaptar el producto para que cumpla otra función o cómo podemos adaptar una técnica empresarial que usan en un punto determinado en nuestra empresa, ¿sí? Justamente traer ideas de afuera, ¿sí? Cómo podemos también adaptar nuestros servicios para que lleguen a otras personas. En cuanto a modificar, ¿qué se puede modificar para organizar mejor las reuniones con los clientes? ¿Sí? O qué pasaría si se modifica el envoltorio de un producto. También poner otros usos, que sería de qué forma se puede usar el producto, en qué otros contextos quizás podemos presentar nuestro servicio o en qué otros soportes funcionarían mejor nuestra compañía publicitaria, ¿sí? Entonces serían algunos conceptos que nacen o preguntas, mejor dicho, que nacen en cada una de esas palabras, ¿sí? En cuanto a eliminar, ¿qué se puede eliminar para simplificar el producto o servicio? ¿Qué tareas se pueden eliminar de nuestra carga de trabajo o subcontratar quizás, ¿sí? O eliminar parte del proceso que quizás no está cumpliendo la función. Y en cuanto a reordenar sería qué pasa si ofrecemos servicios en distintos orden o si se puede reordenar quizás el proceso de fabricación que nos permita agilizar más el proceso productivo y que este siga manteniendo la calidad, que también es muy importante.